¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a calcular la densidad de algunos materiales. Vamos a calcular la densidad de esta bola. Al parecer es obsidiana. Vamos a comprobar si es obsidiana de acuerdo a la densidad que tiene. Para ello, entonces, necesitamos un volumen conocido. En este caso, yo acabo de llenar este vaso precipitado con 200 mililitros. Tengo que ver cuál es el volumen. Bueno, primero tenemos que saber la masa, porque acuérdate que densidad es masa sobre volumen. Vamos a la báscula y vamos a pesar la masa de este objeto. Bien, esperamos que se ponga en ceros y vamos a pesar la masa. Bien, ya tenemos, vamos a pesar, vamos a averiguar cuál es la masa de este objeto. Vemos que son 166.6 gramos. ¿Ok? Lo anotamos, una masa de 166.6 gramos. Tenemos lista la masa. Ahora calculemos el volumen. Para ello vamos a emplear el método que empleó Arquímedes de Siracusa ya por el 300 años antes de Cristo. Lo vamos a sumergir en este vasito que ya conocemos un volumen y después vamos a calcular su volumen a través del agua que desplaza. Para ello nos vamos a auxiliar con una pinza de panadero para poder introducir el objeto y no se nos vaya a caer. Entonces vamos a introducirlo. Lo hacemos con la mayor presión que podamos para no llevarnos agua de más. Y observamos entonces que de estar a 200 mililitros subió hasta acá. Tendríamos que sacar esta cantidad de agua, medir el volumen y ese será el volumen del objeto. Vamos a hacerlo. Vamos a vaciarlo en este otro vasito precipitado hasta que otra vez regrese el agua a los 200 mililitros. Nos falta un poquito más. Un poquito más. Veamos. Observamos que llegamos a los 200 mililitros. Y aquí tenemos un volumen. Vamos a ver. 60, 70, como de 75 mililitros más o menos. 75 mililitros. Observamos ahí. Entonces tenemos un volumen de 75 mililitros. Acuérdate que un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Haciendo los cálculos pertinentes, la masa de 166.6 gramos sobre 75 centímetros cúbicos nos va a dar un total de 166.6 entre 75 nos va a dar 2.22 gramos sobre centímetro cúbico. Esta será la densidad de ese objeto que nosotros pretendemos saber que es obsidiana. Y entonces si observamos la densidad de la obsidiana, observamos que es de 2.4 y a nosotros nos dio 2.22. Y efectivamente estamos comprobando en una forma experimental que este objeto está hecho de obsidiana. El resultado no nos da exacto porque tendríamos que controlar entonces la temperatura de este líquido que debería de estar a 15 grados centígrados. Pero en forma experimental en tu casa, en un laboratorio sencillo, lo podemos comprobar. Entonces, efectivamente es obsidiana. Entonces ahora vamos a comprobar o vamos a descubrir de qué material está hecho esta pieza. Yo pienso que está hecho de aluminio, pero igual puede ser otro material. Entonces vamos a comprobar a través de la densidad si se trata de aluminio o es otro material. Para esto necesitamos calcular entonces la masa. Para eso nos auxiliamos nuevamente de nuestra báscula y observamos que tiene una masa de 73.7 gramos, ¿verdad? Esa es la masa que presenta este objeto. Ahora necesitamos el volumen. Para calcular el volumen, nuevamente vamos a hacerlo por el método de Arquímedes de Siracusa. Nos auxiliamos de una pinza
para introducirlo en el vasito precipitado, que previamente ya tiene 200 mililitros de agua. Lo introducimos totalmente, escurrimos bien la pinza, recuerden que vamos a ser lo más preciso que podamos, y observamos que desplazó agua de 200 mililitros, desplazó agua. Esta agua que desplazó es obviamente el volumen que presenta ese objeto. Vamos a retirar esta cantidad de agua, la medimos para obtener su volumen. Vamos a auxiliarnos de otro vasito, vamos a ir vaciando, que llegue a 200. Vamos a ver, aquí me falta, me pasé un poquito, regresamos un poco de agua, que llegue hasta 200 mililitros, ahí está más o menos, y entonces medimos esta cantidad de agua que nos quedó. Observamos que tiene 20, 30, estamos observando 30 mililitros de agua, entonces acuérdate que 1 mililitro de agua equivale a 1 centímetro cúbico. Entonces tenemos 30 centímetros cúbicos. En volumen, 30 centímetros cúbicos. Hacemos nuestro cálculo matemático. Tenemos 73.7 entre 30 centímetros cúbicos para darnos un total de 2.4 gramos sobre centímetro cúbico. Si vemos nuestra tabla de densidades, el aluminio tiene una densidad de 2.7. Y nosotros hemos calculado 2.4. Entonces, efectivamente, esta pieza está hecha de aluminio. Ahora vamos a comprobar la densidad de esta pieza. Al parecer es cobre, es un conector de fierro a cobre. Vamos a pesarlo primeramente en la báscula para verificar si es cobre. Observamos que tiene una masa de 51.5 gramos. Muy bien, ahora encontremos su volumen, como lo hemos venido haciendo. Si observas, este líquido es agua, nada más le pusimos un contraste para que se observara mejor. Vamos a depositarlo dentro del vasito para ver cuánta agua desplaza y poder calcular su volumen. Observamos que subió de 80 mililitros, subió. Vamos a sacar esa cantidad de agua, para eso vamos a ocupar una pipeta graduada para verificar su volumen. Hay que ser más cuidadosos, lo más cuidadoso que podamos. Regresamos poquita agua. Observamos que ahí está, regresamos a 80 mililitros y observamos que son 5.9, más o menos 5.9 mililitros que tenemos en la pipeta. 5.9 mililitros. Bueno, tenemos un volumen de 5.9 mililitros o centímetros cúbicos. Haciendo nuestros cálculos matemáticos, que es masa sobre volumen, tenemos 51.5 entre el volumen 5.9 para darnos una densidad de 8.7 gramos sobre centímetro cúbico. Si observamos la densidad del cobre, el cobre tiene una densidad de 8.96, pero a nosotros nos está dando una densidad de 8.7. Estamos muy cerca, entonces sí estamos comprobando que efectivamente esa pieza es de cobre. Ahora vamos a verificar de qué está hecho esta pieza. Yo supongo que está hecho de fierro, de hierro, como lo conocemos. Entonces vamos a calcular su masa primero.
y observamos que tiene una masa de 129 gramos. Ya tenemos la masa del objeto. Ahora calculemos el volumen. De la misma forma que lo hemos venido trabajando, vamos a introducirlo en este vasito precipitado que tiene ya previamente 80 mililitros de agua. Vamos a introducir la pieza con todo el cuidado para no romper el vasito. Lo introducimos, escurrimos bien el agua para hacerlo lo más preciso que podamos, y entonces verificamos que nuestro volumen subió de 80 hasta acá. Saquemos esa cantidad de agua, vamos a irla sacando, vamos a irla midiendo para saber entonces su volumen. Nos auxiliamos nuevamente de la pipeta graduada para ir sacando ese volumen. Ok, llegamos a los 80 mililitros y observamos que la pipeta me está registrando a 19, prácticamente 20 mililitros. 20 mililitros de volumen. ¿Ok? Tenemos los 20 mililitros. Tenemos 20 mililitros, entonces de volumen 20 centímetros cúbicos. Haciendo nuestros cálculos matemáticos, tenemos masa sobre volumen, 129 gramos que tiene, entre 20 centímetros cúbicos o mililitros, para darnos un total de 6.45 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces comprobamos que esta pieza es de 6.45, mientras el hierro es 7.8. ¿Qué concluimos? Esta pieza fue encontrada tirada a un lado de la carretera en un día lluvioso, entonces no se oxida, es como una llave de una tuerca de una llanta. Entonces, como tal, no es hierro porque se hubiera oxidado, entonces es una aleación. En los últimos años hemos hecho combinación de varios metales, entonces necesitaríamos encontrar la tabla de densidades de aleaciones para ver exactamente alguna composición. Entonces es más difícil de demostrarlo experimentalmente porque no sabemos con qué materiales fueron combinados. Entonces cuando son puros los materiales, como en el caso de la obsidiana, el aluminio o el cobre, es más fácil identificarlos, pero este tipo de aleaciones es más difícil, ¿no? Pero ya encontramos la densidad. Por si existe una tabla de densidades de metales que ya fueron combinados, pues ya tendríamos su densidad. Entonces concluimos con ese objeto. Ahora vamos a comprobar si estas piezas que me prestaron son de plata. La persona que me los prestó asegura que es plata, que se lo vendieron como plata. Vamos a comprobarlo. Aquí te vamos a dar una ligera variación por las piedritas que tiene incrustada, este anillo sobre todo, pero no nos va a afectar en gran cosa. Vamos a hacer lo mismo. Vamos primero a obtener su masa. Observamos que tienen una masa de 28.2 gramos. Encontremos su volumen por el método que ya tenemos establecido. Vamos a introducir las piezas. Bien, estábamos en 80 gramos, 80 mililitros, perdón. Nada más que estoy viendo que está saliendo burbujas. Vamos a verificar que no queden burbujas, porque eso nos podría dar un resultado diferente. Que no tenga burbujas nuestro material, que no haya atrapado burbujas. Y ahora sí, observamos que estábamos en 80 mililitros y resulta que subió
Entonces vamos a calcular su volumen. Vamos a sacarlo con la pipeta. Bien, observamos entonces que tenemos un volumen de 4 prácticamente, 4 mililitros, 4 centímetros cúbicos. Tenemos 4 en volumen, 4 centímetros cúbicos. Entonces tenemos la masa, que son 28.2 entre 4. Tenemos 7.05 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces la densidad es 7.05 y la plata tiene una densidad de 10.5 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con estas piezas? Bueno, lo que ha ocurrido es de que no es plata pura. Tendrá alguna combinación con otro metal, pero no es plata pura. Nos hemos quedado en 7 y lo que falta para 10 es bastante. Entonces estamos hablando de que no es plata pura. Hay que tener cuidado donde compramos estos accesorios, porque hay gente que puede estar combinando estos metales y nos los está vendiendo como plata pura. Ahora vamos a verificar estas piezas de oro que me acaban de prestar también. Vamos a verificar que sea oro. Me indican que es oro de 14 quilates. Si es de 10 quilates tendrá 11.57 gramos sobre centímetro cúbico. Si es de 14 quilates como es este, debe tener una densidad de 13.07, de 18 quilates 15.58 y 24 quilates 19.3. Acuérdate que el oro puro vendría siendo 19.4, pero el oro puro como tal no nos puede servir para hacer joyería. El oro puro viene siendo como una plastilina muy dura. Tiene esa consistencia. El oro puro no lo podemos trabajar. Tenemos que hacer alguna aleación, le tenemos que meter hierro o algún otro material para que tenga la dureza con la que lo conocemos. Pero bueno, si este es de 14 quilates, su densidad debe de ser de 13, por lo menos de 13. Vamos a calcular su densidad. Para eso vamos a pesar las piezas en la báscula para ver cuánto es la masa. Observamos entonces una masa de 14.5 gramos. 14.5 gramos. Bien, vamos a trabajar con esta masa. Vamos a hacer el mismo método. Vamos a introducir las piezas. Aquí ya tenemos establecido 80 mililitros. Vamos a introducir las piezas para calcular el volumen. Movemos ligeramente para poder sacar las burbujas que pudieran haber quedado atrapadas, ¿sí? Y vamos a calcular este volumen. Para eso nos vamos a basar en este instrumento para poder medir exactamente, o lo más preciso, el volumen. Vamos a ver, no pasarnos, para verificar que está en 80. Y ahí está. 80 mililitros. Acuérdate que es de forma experimental. Si queremos ser más precisos, tenemos que ocupar instrumentos de mayor precisión. Tenemos 80 mililitros. Y el volumen fue este. Observamos entonces que tiene un volumen de 1.9 mililitros. ¿Ok? Entonces ya tenemos el volumen, 1.9 mililitros. Volumen 1.9 mililitros o centímetros cúbicos. Entonces tenemos 14.5 de masa entre 1.9 centímetros cúbicos para darnos un total de 7.6 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces estamos muy por debajo de los 10 quilates. Entonces
por la precisión que pudimos tener, por los errores que pudimos cometer, a lo mejor son los 10 quilates, pero 14 no puede ser. Este oro no es de 14 quilates. Bueno amigos, a veces nos decepcionamos con el caso del oro, por ejemplo, o la plata, que es unos metales que nos costaron más caros, pero hay que tener cuidado dónde compramos esos metales preciosos, porque no conocemos y la gente a veces le compra, cualquier persona. Hay que comprar en establecimientos oficiales o bien establecidos y no con cualquier persona, porque pues ese es el negocio de esta gente, ¿no? Vamos a calcular ahora la densidad de algunos líquidos. Empecemos por el líquido más vital que tenemos, que es el agua dulce. Bueno, aquí tiene otro color porque, repito, le puse un contraste para que se viera bien la medición, pero es agua dulce. No nos va a afectar el colorante, no nos va a afectar en lo absoluto. Lo primero que tenemos que hacer es pesar, medir la masa que tiene el vasito donde vamos a poner el volumen de agua. Entonces lo llevamos a la báscula, vamos a pesar el vasito y observamos que tiene un peso o una masa de 56.3 gramos. Ese es el vaso vacío. Tenemos el vaso vacío de 56.3 gramos. Ya teniendo la masa de este vasito, entonces vamos a ponerle un volumen conocido, un volumen ya establecido de agua. Vamos a poner los 80 mililitros que hemos venido manejando, lo más preciso que se pueda. 80 mililitros de agua. Ya tenemos 80 mililitros de agua. Volvemos a pesar esos 80 mililitros de agua y nos da un total de 130.4 gramos. Bien, ya lo tenemos pesado. Ahora, a estos 130 gramos, 130.4 gramos, vamos a restarle el peso o la masa del vasito, porque lo único que queremos es cuánta masa tiene el volumen de agua sin el vasito. Entonces 130.4 menos 56.3 nos va a quedar una masa de 74.1 gramos. Entonces este volumen de agua pesa 74.1 gramos y obtenemos que el volumen son 80 mililitros o centímetros cúbicos. Haciendo nuestras cuentas, masa sobre volumen, y es igual a 74.1 gramos entre 80 centímetros cúbicos, para darnos un total de 0.92 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad del agua es de 1, entonces por las imprecisiones que tenemos, además el agua tiene que estar a 15 grados centígrados, estamos muy cercano. Entonces sí hemos comprobado que esto es agua dulce. Ahora vamos a calcular la densidad de la leche. Ya tenemos la masa del vasito del ejemplo anterior. Ahora igual, tenemos 80 mililitros de leche que vamos a calcular su masa. Para eso lo volvemos a pesar, volvemos a calcular su peso, su masa. Tenemos 132.9 gramos. 132.9 gramos. Entonces, nada más falta restarle la masa del vasito. 132.9 gramos menos lo que pesó el vasito hace rato, que era 56.3, para darnos un total de 76.6 gramos. Eso es lo que pesa 80 mililitros de leche, 76.6. Ahora eso lo vamos a dividir entre el volumen, que son 80 mililitros o centímetros cúbicos. Haciendo las operaciones matemáticas, 76.6 entre 80 nos va a dar 0.95 gramos sobre centímetro cúbico. Muy aproximado. La leche nos indica que es 1.03. 1.03. Aquí en forma experimental
pues nos dio 0.95. Estamos muy cerca. Así medimos entonces o calculamos la densidad de la leche. Ahora vamos a calcular la densidad del aceite. Ya tenemos la masa del vasito. Ahora vamos a calcular la densidad del aceite. Vamos a colocar un volumen conocido. En este caso vamos a dejarlo en 40 mililitros. Ahí está. 40 mililitros más o menos. Ya tenemos el volumen. Vamos a calcular la masa de esos 40 mililitros. Tenemos que tiene una masa de 87.9. 87.9 gramos. Ahora le restamos lo del vasito y tenemos 87.9 menos 56.3, que es lo que pesa el vasito, para darnos 31.6 gramos. 31.6 gramos tiene este volumen de aceite. Haciendo los cálculos matemáticos entonces, la masa, que son 31.6 gramos, entre el volumen, entre 40 mililitros o centímetros cúbicos, nos da un valor de 0.79 gramos sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad de nuestro aceite. En este caso es aceite comestible, es soya o dice puro de soya. Su densidad es de 0.79 gramos sobre centímetro cúbico.